Gracias por seguir con nosotros. Nada está escrito todavía en el cerrado final de la elección presidencial en Perú. Son apenas décimas las que separan a los dos aspirantes, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, cuando ya hablamos del 94,84% de las actas procesadas. Le agradezco muchísimo a José Ugaz, jurista peruano, ex procurador anticorrupción de su país, expresidente también de la organización Transparencia Internacional, que te des otro tiempito para ayudarnos a entender mejor la realidad de tu país cuando 55,638 votos separan a estos dos candidatos y definen, por supuesto, a una sociedad polarizada. Tus primeros comentarios, José, bienvenido. Gracias, Gabriela. Bueno, ayudar a entender el Perú no es fácil, porque somos un país muy complejo y esto lo demuestra. Lo primero y evidente es que tenemos un país fracturado, se ha partido en dos. La mitad exactamente de la población ha apostado por una candidatura como la de Castillo, que lo que propone es un cambio radical del sistema, por lo menos en su discurso. Eso ha sido lo que ha venido presentando durante toda la primera vuelta, aunque después ha tratado de atemperar un poco sus propuestas, porque él sostuvo, y lo ha reiterado, eso sí, que apenas llegue al poder, lo que va a hacer es convocar a una asamblea constituyente, suspender las labores del Congreso, cosa que, por cierto, no puede hacer en términos constitucionales. También dijo en sus orígenes que iba a deshacer el Tribunal Constitucional, que iba a cerrar la Defensoría del Pueblo, a la supervisora de universidades, etc. Después se ha ido retractando al punto que se vio obligado a firmar una suerte de acta democrática promovida por la Iglesia y algunas organizaciones de la sociedad civil para comprometerse a respetar a la democracia. En el otro lado, por contrario, está la candidatura de Keiko Fujimori, que también tiene una serie de cuestionamientos a partir de su propia situación de investigada penal con una acusación de 30 años y el papel cuestionable que tuvo su bancada con ella a la cabeza durante el gobierno anterior. Entonces, los que han votado por Keiko Fujimori también hablan de cambio, aunque un cambio moderado, mientras que los que han votado por Castillo sostienen la necesidad de un cambio radical, pero el cambio, de alguna manera, es algo que vincula a ambos y tiene sentido en un contexto en el que estamos pasando por una crisis muy severa a raíz de la pandemia. Más de 3 millones de peruanos han vuelto a la pobreza en pocas semanas de haberse dictado la emergencia sanitaria y eso evidentemente tiene a mucha gente muy presionada y muy furiosa con el sistema. Y lo otro, bueno, es lo que acabas de mencionar, estamos en una final de suspenso, no apta para cardíacos, son décimas de segundo, ya se ha volteado 3 veces el resultado. Ayer empezamos con Keiko arriba, de ahí pasó Castillo arriba, luego volvió Keiko y ahora otra vez está Castillo con algunos décimas de diferencia. Y hay pues ahorita, como comprenderás, una serie de tesis y rumores conspirativos de lo que está pasando en el jurado. Ahorita hay una suerte de histeria colectiva pidiendo que vayan abogados al órgano electoral porque están impugnando los de Castillo masivamente los votos de Keiko y cosas por el estilo. Lo cierto es que no se va a saber el resultado hasta que no haya una decisión final de la OMPE. Eso debería ocurrir en las próximas horas o mañana. Y dependiendo de la cantidad de impugnaciones a las actas, si es que el monto de votos que contienen las impugnaciones supera la diferencia entre los dos candidatos, no vamos a tener resultados finales y oficiales hasta dentro de algunas semanas, probablemente hasta que lleguen los votos del extranjero y sean procesadas las impugnaciones en el Jurado Nacional de Elecciones. Si por el contrario, claro, las actas impugnadas no superan la diferencia existente entre Castillo y Fujimori, entonces ya se podría hablar de una decisión final. Exacto, no podemos todavía descartar quienes vemos esta historia desarrollarse desde fuera del Perú, pues el recuento o la reverificación de los datos en lo que sería el horizonte más próximo de esta realidad peruana. José Ugaz, también preguntarte, que esa es la otra parte que me parece muy importante incorporar, y es quien gane, ¿cómo va a gobernar cuando necesitarías quizá hacer alianzas, establecer un plan? ¿Cómo vas a cohesionar a una sociedad tan fracturada y desgastada en un país en el que hemos visto cambios de gobierno, sí promovidos por la bancada de Keiko Fujimori en los últimos tiempos?
Bueno, esa es una muy buena pregunta porque creo que tenemos ya claridad que gane quien gane, la va a tener cuesta arriba. Si gana Castillo, no tiene mayoría en el Congreso, entonces va a tener una oposición parlamentaria que va a ser difícil que pueda avanzar con sus propuestas, las distintas propuestas que ha venido presentando. Va a tener también a la mitad del país en contra. No hay que olvidar que entre los dos candidatos en primera vuelta, sumados, no llegaron a más del 30% de los electores, con lo cual son muy malos candidatos con una legitimidad bastante baja. Y si ganara Keiko Fujimori, si bien es cierto, ella tiene mejores posibilidades de hacer alianzas en el Congreso por los partidos que están ahí con ella y tener mayoría para poder gobernar con mayor tranquilidad desde la institucionalidad del Poder Legislativo, lo más probable es que va a tener la calle muy caliente. La otra mitad del país que votó por Castillo se va a movilizar permanentemente. No hay que olvidar que Castillo viene del mundo sindical y por lo tanto tiene mucha experiencia, él y el partido que lo cobija, así como la izquierda, en organización social y movilizaciones. Entonces, probablemente va a ser un quinquenio también complicado en ese sentido, ¿no? Sí, mucho por contar, mucho por platicar contigo. José Ugaz, no sabes cómo te agradezco que regreses a estos espacios después de que nos acompañaste el fin de semana en esta jornada tan importante para tu país. Bueno, con todo gusto y esperemos que se abran los espacios del diálogo para que el Perú sea un país viable en los próximos 5 años, que es lo que todos queremos para salir lo antes posible de esta crisis en la que nos ha colocado el coronavirus.